Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran? Espero estén muy bien todas y todos ustedes. Y vamos a continuar con nuestra clase de cálculo diferencial y vamos a iniciar hoy con el tema de asíntotas verticales. Anteriormente, durante la unidad 1, vimos lo que eran las horizontales, cuando no las subíamos, las bajábamos, y hablábamos principalmente de una asíntota que me dejaba tocar un punto en específico. Si se acuerdan, era la que nos daba algo así. Hoy que estamos continuando con nuestra clase, que hablamos de las asíntotas verticales, hablamos de que solo existe un solo tipo de asíntota, ya no es una combinación como estas que acabo de borrar, sino que ahora viene, va, viene, va. En este caso, la asíntota vertical para esta función x, y es mi propio eje y. Esta asíntota vertical que me da esta función me dice, si yo me acerco al punto que me define la función desde mi izquierda, yo me voy a ir a infinito. Y si yo me acerco a esta función desde la derecha, yo me vuelvo a ir a infinito. O sea que si yo calculo el límite como lo estábamos haciendo el día de ayer utilizando, el video anterior, utilizando ya sea el método de compresión o utilizando comportamiento final de la gráfica, el resultado del límite que voy a obtener es infinito. Entonces, estos son límites infinitos. Estas asíntotas no tienen límite, van a seguir creciendo. Van a tener su límite en el infinito. O sea, nunca van a parar de crecer. Pero ¿cómo tenemos esto? Esta, precisamente, es una asíntota de 1 entre x cuadrada. ¿Ok? Este tipo de funciones racionales, 1 entre x cuadrada, nos da asíntotas verticales totalmente. Asíntotas que van a venir y van a subir. Y estas se pueden mover derecha o izquierda, mismo tipo que lo que hicimos en transformaciones de gráficas. Por ejemplo, si yo tuviera la asíntota vertical centrada en 1, o sea, viene, se va, viene, se va, este azul. Este azul tiene la f de x igual a 1 entre x menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Si están dando cuenta, va a comportarse igual como lo hicimos en la transformación de gráficas. Y además, si se fijan, es por exponentes. ¿Ok? O sea, ¿qué me dice esto? Que toda asíntota que sea vertical va a depender de esto que tengo aquí. De que sea la función general de la asíntota vertical igual a 1 entre x más o menos a la r. ¿Qué me dice esto? Esta es la forma general. O sea, si yo tengo una función que sea 1 entre x más menos a la r, o sea, entre algo elevado a un exponente, yo voy a tener una asíntota vertical. Aquí a, número real. Es cualquier número real que podamos poner, cualquier valor que nos imaginemos que sea real. Lo único que va a hacer es que a me va a mover a la derecha o a la izquierda mi asíntota vertical. Si se fijan, sigue las mismas reglas que transformaciones de gráficas. Y r es un exponente entero
positivo. ¿Okay? R tiene que ser un exponente entero positivo. O sea, no puede ser 0. Bueno, puede ser 0, me va a dar 1, no hay problema. O sea, tiene que ser mayor que 0. Entonces les digo, R tiene que ser un exponente mayor que 0, positivo. Aquí les recomiendo algo. Entren a la página de GeoGebra, en la parte de calculadora gráfica en 2 dimensiones, y escriban esta forma general. Como 1 entre, abren paréntesis, x más a, por ejemplo, y lo ponen a la r, y van a ver lo siguiente: cuando tienen exponentes pares les va a dar asíntotas que van hacia arriba. Cuando tienen exponentes impares, la asíntota vertical o la función va a girar inversamente, va a ir a menos infinito. Con esto pues ya nos estamos dando una idea de lo que vamos a generar. Yo lo que voy a estar buscando es lo siguiente. Bueno, que en impares va a venir uno a infinito y otro a menos infinito. Cada vez que nosotros veamos este tipo de función, vamos a tener asíntotas verticales. O sea, que vamos a tener asíntotas totalmente que van a ir a infinito o menos infinito. Una forma general de reescribirlo, voy a proponer que copien esto, es la siguiente. Si yo me muevo hacia 0, en una función de la siguiente manera. En mi función general, 1 entre x a la r. ¿Okay? Y yo tengo mi función. Esto me va a dar en realidad una función general de esta manera. Digámoslo así. Y voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Si yo me acerco a esta función que tengo general por la derecha, me voy a ir a infinito. Así que su límite es infinito. Aunque en realidad esta es la gráfica de esto. Tenemos esta gráfica para esta función. Y si yo me acerco por la derecha, esta me va a mandar a infinito totalmente. Pero ¿qué me pasa ahora cuando yo me aproximo por la izquierda? El límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de 1 entre x a la r. Aquí va una regla. Si r es par, ese es infinito. ¿Por qué? Porque les va a dar esta asíntota que tenemos aquí. Ahora, si r es impar, va a ser menos infinito. Porque la gráfica, cuando una r es impar, ¿okay? Tengo x, es así. O sea, cuando yo tengo r, la cual es impar, me genera algo así. Por eso cuando yo me acerco por la izquierda, vengo y me voy a menos infinito.
Pero si yo me acercara por la derecha, vengo, me voy a infinito, positivo, siempre. Ahora, si fuera par, esta es la gráfica de la R par. Donde yo vengo y me voy hacia infinito por la izquierda, y vengo y me voy hacia infinito por la derecha. ¿Sí? Entonces, para este tipo de funciones va a depender mucho, uno, del exponente de R que tengamos aquí, de nuestro número, y dos, que al lado nos estamos aproximando. ¿Por dónde nos estamos aproximando? Si nos aproximamos por la derecha o por la izquierda. Si es un exponente par, un x cuadrada, x a la cuarta, x a la sexta, no importa por qué lado me aproxime, me va a dar infinito el límite, como aquí. Pero si es un exponente impar, ahora sí me interesa por qué lado me aproximo, porque si vengo por la derecha me voy a infinito, pero si vengo por la izquierda me voy a menos infinito. Esa sería la regla para trabajarlo. Por ejemplo, voy a poner lo siguiente. Vamos a calcular los límites de la siguiente función. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre x a la quinta y 1 sobre x a la quinta. ¿Okay? Vamos a encontrar los límites de esas funciones. Para empezar, voy a dibujarles la gráfica de dicha función. La gráfica de esta función de x a la quinta es la siguiente. Está al revés. Es así. Esa es su gráfica. ¿Recuerdan la regla que hicimos hace un momento? Si R es par, entonces vamos a infinito. Si R es impar, vamos a menos infinito. ¿Cuándo? Cuando nos aproximamos por la izquierda. O sea que tengamos un a a la menos, en este caso 0 a la menos, vamos a ponerlo así. ¿Okay? Si nos aproximamos por la izquierda, o sea, R es par, se va a infinito, R es impar, se va a menos infinito. Viendo por la gráfica, yo vengo y me voy a infinito. Sigo la gráfica, vengo y me voy a menos infinito. Una forma de no hacerlo es aprendiéndose esta regla. Si R es par y me aproximo por la izquierda, la gráfica se me va a ir a infinito. Si R es impar y me aproximo por la izquierda, la gráfica se me va a menos infinito. Y no importa sea par o impar, mientras me aproxime por la derecha, siempre se va a ir al infinito. ¿Okay? Esa es una regla general. Si la aproximación es por la derecha, el límite es infinito. O sea, si la aproximación es por la derecha, el límite siempre va a ser infinito en ese tipo de funciones que tenemos aquí. O sea, como aquí y como aquí.
que es todo el trabajo que se tiene que hacer. Bueno, con esto tenemos que hacer lo siguiente. Esto se le llama funciones racionales. Una función racional pues es la división entre dos funciones, que ya es como las que tienen aquí. Ahorita les voy a dar la oportunidad de que copien esto antes de seguir avanzando con esto de las funciones racionales. Ok. Voy a avanzarlo. Y decimos, en las funciones racionales, límites. Límite de la función racional quiere decir que yo tengo dos funciones, una f de x y g de x. Ambas funciones yo las voy a estar dividiendo, o sea, voy a generar una función f de x entre una g de x. Eso es mi función racional. Entonces yo saco lo siguiente. Un límite para f de x cuando x tiende a un valor a cualquiera me va a dar un número cualquiera, una constante, una c. Pero si yo saco el límite para mi función g de x cuando x tiende a un valor a cualesquiera y me da 0, me va a dar estas reglas. Si f de x, si el c es mayor que 0 y mi g de x tiende a 0, o sea, el resultado que tenemos ahí, entonces mi límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual a infinito. Okay. Ahora, si mi c es menor que 0 y g de x tiende a 0, mi límite de x tiende a de f de x sobre g de x es igual a menos infinito. Y esto es por valores positivos. O sea, mientras seamos la aproximación a través de valores positivos y me pase esa generación que estoy teniendo, que c sea mayor que 0 y g de x tienda a 0, me voy a ir a infinito. Si c es menor que 0 y g de x tiende a 0, me voy a ir a menos infinito. Siempre y cuando recuerden por valores positivos. Lo voy a apuntar mejor. Me van a decir valores positivos de quién? De g de x. Ahorita vamos a hacer un poquito más adelante algunos ejemplos para que podamos trabajarlos estos. Si seguimos con esto, pues yo les vamos a seguir la siguiente. Bueno, me va a decir, profe, ¿qué pasa
Ahora sí, ya no me aproximo por valores positivos, sino por valores negativos. Bueno, primero copien esto, analícenlo y ahorita vemos qué pasa cuando me aproximo por valores negativos. Okay. Por valores negativos me dice que si yo tengo esta combinación ahora, yo tiendo a menos infinito y ahora yo tiendo a infinito. Invertimos el camino. Si yo me aproximo por valores positivos o yo me aproximo por valores negativos. O sea, cuando me aproximo por negativos, invierto ese camino totalmente, 180 grados. Ya no tiendo al infinito, tiendo a menos infinito, y en este que tendría a menos infinito, ahora tiendo a infinito. ¿Cuál es esto que les estoy diciendo? El menos 1. Multiplicar por menos 1 g de x. En realidad, estamos invirtiendo la gráfica. Si se acuerdan esa inversión que hacíamos, es lo que estamos haciendo actualmente. ¿Ok? ¿Vamos bien? Les dejo que copien. Ahora veamos qué pasa cuando yo sumo límites. O sea, pero en este caso yo tengo un límite que tiende a un valor y el otro tiende al infinito. Las reglas son las mismas que las que aplicábamos cuando vimos teoremas de límites, o sea, la suma de estos límites es igual a la suma de los resultados. Yo puedo decir entonces que el límite cuando x tiende a de f de x más g de x es igual a mi constante más el infinito. Entonces este límite es igual a infinito. Pero ¿qué pasa ahora? Me van a decir si en lugar de infinito tiende a menos infinito. Bueno, pues ahora es el límite cuando x tiende a de f de x más g de x tiende a menos infinito el resultado. Se queda el infinito con el signo que le corresponda. Se fijan, estamos siguiendo las mismas reglas, no hay alguna diferencia. Se las pueden copiar para que las tengan ahí para ustedes. Okay. Voy a borrar y vamos a hablar ahora de la multiplicación. Cuando hablamos de la multiplicación, ahora ya no hay un problema. Estoy hablando del límite de mi función de x igual a c y el límite de mi función de g de x igual a infinito cuando x tiende a A y x tiende a A. Empezamos con la siguiente, el primer detalle. C me va a decir algo. Si c es mayor que 0, yo voy a decir lo siguiente. El límite cuando x tiende a A de f de x
por g de x es igual a infinito. Infinito solo va a cambiar de valor si yo lo multiplico por un menos 1. Así que si c es menor que 0, el límite cuando x tiende a de f de x por g de x es igual a menos infinito. Si se fijan, lo único que estamos diciendo es que esto es positivos, esto es para negativos. Un positivo por infinito me va a dar infinito. Un negativo por infinito me va a dar menos infinito. Le doy oportunidad que lo copien. Con esto pues vamos a seguir avanzando un poquito más. Ahora pues viene la regla lógica. Vamos a cambiar los signos. Bueno, estos se quedan igual, que diga. Aquí lo puse al revés, disculpen. Se quedan iguales estos condicionales. Pero ahora ya no tiendo en g de x a infinito, sino que tiendo a menos infinito. Cuando yo tiendo a menos infinito, entonces si c es mayor que 0, un número positivo, ahora me voy a quedar como menos infinito y aquí voy a quedar como infinito. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Recuerden, yo tengo menos 1, digámoslo así, o mejor dicho, menos más c por infinito, menos infinito. Esto me da más por menos, menos c por infinito, infinito. Aquí abajo tengo menos c por menos infinito. Menos por menos da más. C por infinito, infinito. Por eso son las inversiones de valores que tenemos aquí. Entonces, ya con eso, pues terminaríamos esta parte de límites en el infinito. Ya vimos cómo los calculamos a través de sistemas que hicimos en el video anterior de compresión de gráficas, o sea, descomponiendo la gráfica en varias gráficas diferentes o por comportamiento final. Ya comentamos lo de las asíntotas verticales, cómo nos afectaba el 1 entre r, 1 entre x a la r, que es lo que iniciamos el video, que decíamos que si x a la r y el r es positivo, no importa por qué lado me aproxime, yo voy a tender a infinito. Si el x es si el r es negativo, si me aproximo por la derecha voy a tender a infinito, y si me aproximo por la izquierda voy a tender a menos infinito, que fue con lo que mencionamos de racionales. ¿Qué pasa ahora si yo a esa x le agrego un más o un menos? Yo solo la voy a mover derecha a izquierda. Si yo tengo 1 entre x más a la r, y la r es par, yo voy a mover hacia la izquierda porque es más a mi asíntota, y voy a tender a infinito y a infinito, derecha a izquierda. Si fuera r impar y sigo manteniéndome a la izquierda, pues yo me voy a ir a una infinito y otra menos infinito. Si se fijan, no es nada complicado, nada de otro mundo. Es algo muy sencillo que podemos estar comprobando en cualquier punto que queramos nosotros. Y es una regla que, como la movemos, pues seguimos transformaciones de gráficas. O sea,
que si yo a la x le sumo dentro de la función que le estoy generando, o sea, del x cuadrada, me va a quedar x más a al cuadrado. Ese más a me la mueve a la izquierda. Si yo le resto, me la mueve a la derecha. Y nada más el cuadrado me genera que sean asíntotas verticales, o sea, 1 entre x más a al cuadrado me da una asíntota vertical. Si hubiera sido 1 entre x más a al cubo, me da una asíntota que se va a infinito y otra que es la que viene por la derecha. Y la que viene por la izquierda se va a menos infinito. ¿Okay? Si vamos bien con eso, no es nada difícil, las leyes son las mismas. Recuerden que infinito, cualquier cosa que les dé infinito, le sumen o la multipliquen, les va a dar de nuevo totalmente infinito. Pues ya nada más nos queda ver la última parte de este tema, que hablamos de continuidad. ¿Qué queremos decir con eso de que una función sea continua o una función sea discontinua? ¿Okay? Hablamos de que cuando la función tiene que existir en todo el espacio. Decía, hablamos de que una función tiene que existir en todo el espacio. O sea que para que una función sea continua o algo sea continuo, no tiene que romperse, tiene que haber un seguimiento total. Y eso lo vamos a utilizar para encontrar con límites y derivadas. En este caso lo vamos a hacer primero con límites. Esto vamos a hablar de que la función sea continua en un intervalo o discontinua en un intervalo en específico. Vamos a ver el primer ejemplo de esto. Entonces continuamos con esto de continuidad, que se oiga redundante. Básicamente, cuando hablamos de continuidad, nos referimos a lo siguiente. Es toda aquella gráfica que podamos dibujar sin separar nuestra mano del pizarrón o de la hoja. Quiero decir, una gráfica es continua siempre y cuando yo pueda dibujarla así. Si se fijan, no separé nunca mi mano hasta que terminé del pizarrón. Esa es una gráfica continua. Esta es otra gráfica continua. Durante todo el caso que hice básicamente de ella, nunca separé yo la mano del pizarrón. O, si quieren, algo mucho más complicado, esta es una función continua. Nunca separé hasta que terminé la mano del pizarrón. O sea, el primer principio para que una función sea continua o tenga continuidad es que nosotros la podemos dibujar sin separar la mano de la hoja, o sea, sin separar el lápiz de nuestra hoja, la pluma, lo que estemos utilizando. Si lo hacemos, entonces la gráfica es totalmente discontinua. ¿Okay? Así que nosotros vamos a decir esto: una función continua se describe como aquella que la gráfica la podemos dibujar sin separar nuestra pluma, lápiz o plumón del pizarrón. Esto nos quiere decir lo siguiente, pues que los límites van a existir para esa función, o sea que no importa qué valor yo le dé a la función, el límite va a existir. Bueno, me van a preguntar, profe, ¿y cuál es un ejemplo de una gráfica discontinua? Una gráfica discontinua es algo así.
algo como esto, es una función no continua. Esto es una función no continua, ya que yo tuve que separar la mano para poderla dibujar. Okay. Otra forma de gráfica no continua es la siguiente. Voy a poner aquí. Esa es una función no continua, ya que tenemos un punto hueco donde no existe la función, y el último es esto. También es una función no continua, ya que tengo que separar el punto y la gráfica está definida en un valor totalmente diferente. Entonces, ¿se están dando cuenta? Una regla es la siguiente. Una función va a ser continua. Bueno, primero copien esto y le doy la regla. Estos ejemplos. Una función es continua en un punto A, cualquiera los que tengamos, si es lo siguiente. Si mi función en A está definida. Es el primer punto. O sea, mi gráfica va a ser, mi función va a ser continua si cuando yo evalúe el punto A que yo quiera en mi función está definido. O sea, que exista. No importa cuál sea, pero tiene que existir ese punto. 2. El límite de mi función de x cuando x tiende a A existe. O sea, que cuando yo le calcule el límite de esa función en A, me dé un número. Me dé un valor 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 5, que me dé un valor. Menos infinito y menos infinito no cuentan, me dicen que la función no tiene límite, pero así que me tiene que dar un valor exacto, o sea, un número real cualquiera. Y finalmente, mi límite cuando f de x y de x tiende a, tiene que ser igual a f de a. ¿Qué quiero decir? Que el resultado del límite del punto 2 tiene que ser igual a cuando yo evalúo mi función en ese punto. Entonces las gráficas son continuas. Si por algún motivo estas funciones, la función que trabajemos, no cumple ninguna de estas tres, aunque no cumpla una, la función es totalmente discontinua. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que estar definida en todo el espacio la función para iniciar. Luego, tiene que existir un límite para esa función en todo el espacio. Y finalmente, tiene que coincidir el resultado del límite cuando uso x que tiende a A para mi función y cuando evalúo la función normal en el punto. Tienen que cumplirse esas tres reglas a fuerzas para que una función sea continua.
¿Ok? Si no las cumplen, es una función totalmente discontinua. Les doy una oportunidad que las copien y vamos a hacer unos ejemplos. Ok, vamos a hacer los ejemplos siguientes. El inciso A es el siguiente. F de x es igual a x cúbica menos 1 entre x menos 1. El inciso B va a ser el siguiente. F de x es igual a x cúbica menos 1 entre x menos 1 si x es diferente a 1. 2 si x es igual a 1. Vamos a trabajar con esto, me falta un tercer ejemplo y lo vamos a encontrar. Entonces, empecemos con A. Si se fijan, aquí hay un valor que indefine la función. Si x es igual a 1, me da el siguiente, voy a hacer la siguiente función. X igual a 1, f de 1 me va a dar 1 al cubo menos 1 entre 1 menos 1. Esto es igual a 1 menos 1 entre 1 menos 1. Esto es 0 entre 0. Así que se indefine la función. Entonces, esta gráfica es discontinua en 1, ya que no cumple el primer regla. ¿Cuál es la primera regla? F de A existe. Esto no lo cumple. Así que esta gráfica es discontinua en 1, ya que no me la está cumpliendo. Le doy oportunidad que lo copie. Voy a borrarlo. Vamos con el inciso B. En el inciso B, yo tengo la función que ahora que le estoy poniendo ahí, la marqué por trazos, por zonas. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? 1, f de 1. ¿Qué me dice que si x vale 1, vale 2? Se cumple la primera regla. F de A existe. ¿Estamos bien? Ahora me toca calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cúbica menos 1 entre x menos 1. Esto va a ser igual a lo siguiente. X menos 1 por x cuadrada más x más 1. Todo sobre x menos 1. Estos se van. Y yo voy a trabajar con el límite de cuando x tiende a 1 de x cuadrada más x más 1. Ahora yo sustituyo el 1 aquí, me va a dar 1 al cuadrado más
más 1 más 1. 1 al cuadrado es 1 más 1, se cumple, son 3. Cumplimos el segundo paso. El límite de f de x cuando x tiende a existe. Vamos bien hasta ese punto. Pero, si se fijan, el tercer paso me dice lo siguiente, o el tercer punto. Me dice que el límite cuando x tiende a de f de x tiene que ser igual a f de a. F de a nos dio 2. Así que tenemos, y el límite me dio 3. Este y este. Así que 3 no es igual a 2. Así que es discontinua esta gráfica. Ya que no se cumple la tercera regla de que esta función sea iguales sus límites a cuando la evalúo en un punto en específico. Ahorita les voy a avanzar con el ejemplo C, que espero copien esto ya, lo tengan copiado. Les voy a dar una regla que les va a ayudar para este tipo de separaciones. Si ustedes tienen esto, a al cubo menos b al cubo, esto es igual a menos b por a cuadrada más a por b más b cuadrada. Apúntenle esa regla, les va a ayudar a futuro para separar como lo que hicimos ahorita. X cúbica menos 1, que era igual a x menos 1, por x cuadrada más x más 1. ¿Ok? Yo me imagino que ya la apuntaron. Guárdenla ahí, les va a ayudar mucho a futuro. Y vamos con el inciso C que voy a poner ahora. El inciso C me dice lo siguiente. Mi f de x es igual a x cúbica menos 1 entre x menos 1 si x es diferente de 1 y 3 si x es igual a 1. Veamos si cumple todos. El primer punto, f de 1 existe, decimos que es 3, así que el punto 1, f de a, existe, se cumplió. Segundo punto, el límite cuando x tiende a 1 de esa función de x cúbica menos 1 entre x menos 1. Esto ya lo calculamos, dijimos que era el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada más x más 1, el límite que hicimos en el ejercicio anterior, y esto es igual a 3. Así que el punto 2 que dice que el límite cuando x tiende a de f de a existe, se cumplió. O sea, estamos bien. Vamos bien con esos dos puntos.
tercer punto y final. Yo sé que f de 1 tiene que ser igual a el límite cuando x tiende a 1 de x cúbica menos 1 sobre x menos 1. Este es 3, este es igual a 3. Así que el tercer punto que me dice a mí que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a se cumple. Entonces, esta función es continua. Ya que nos cumplió los 3 puntos que decíamos. Les doy la oportunidad de que lo copien. Y pues acabamos de ver cómo lo podemos hacer, cómo comprobamos que una función sea continua totalmente, o sea, esté definida y cómo la podemos estar comprobando. Si se fijan, no es complicado, es muy sencillo y tenemos que cumplir nada más estas 3 reglas que nos dan. Además, acaban de aprender algo más, quizás no se han fijado. ¿Cómo remuevo la discontinuidad? Yo cuando calculo el límite de la función, digo que la gráfica va a tener ese valor, o sea, voy a agregar esta parte y ya quito la discontinuidad. Es un tema muy sencillo. Solo tenemos, recuerden, aunque suene repetitivo, cumplir mis 3 reglas: que la función exista en el punto que estoy evaluando, el límite de esa función exista y que el límite y el punto evaluado en la función sean iguales. Si todo eso se cumple, la función es continua. No ocupan nada más, nada es complicado, es todo lo que tienen que hacer. Bueno, muchachos, con esto damos por terminado el video de hoy. Espero se encuentren muy bien. Cualquier cosa, pues ya hablamos este día que nos ve. Espero que se encuentren muy bien, pues, y nos vemos pronto. Pásenla muy bien todos.